Muy buenas noches, buenas tardes, buenos días, depende del momento que nos veáis. Seguimos con interiores y hoy tenemos, pues como en días anteriores, una entrevista de lujo. Una persona que es parte de la historia de nuestra ciudad, de Callosa de Segura, ahora que está cumpliendo los 100 años como ciudad, pues lógicamente sus habitantes que han hecho mucho por ella, pues queremos dejar testimonio para que las generaciones que vienen pues conozcan y sepan que todo no se hace y todo no es fácil, se ha hecho con mucho sacrificio y con mucho trabajo. Tenemos, digo, el honor de tener hoy como entrevistado a Antonio Fernández, más conocido como Espartero. Buenas tardes, buenas noches, Antonio, ¿qué tal estás? Bien. Bueno, pues aquí lo importante es lo que te he dicho en la presentación, que esas generaciones que vienen, tus nietos, los nietos de tus nietos, etcétera, conozcan un poco cuál fue la trayectoria de unos años difíciles donde lógicamente nada que tienen que ver con los tiempos que vivimos hoy en día. Cuéntanos un poco pues, tus datos familiares, cuándo naciste, quiénes eran tus padres, cuéntanos un poquito. Así el 5 del 10 del 39. Recién terminada la guerra. Sí, recién terminada la guerra, nací yo y precisamente en esos momentos estaba mi padre en la cárcel. No me dejaron que me viera mi padre. Y entonces mi padre pues, se tiró en la cárcel, una condena que tuvo de 25 años de cárcel, como si hubiera matado a un ejército. Y mi padre sabía quién lo denunció. Y lo denunció de aquí uno de Callosa, de la derecha, que él no voy a nombrar porque no me gusta nombrar a los muertos, pero mi padre lo conoció y supo quién lo había denunciado. Y luego a mi padre le salieron 25 años de cárcel y claro, mi padre cuando yo empecé a meterme en política, pues mi padre no quería que estuviera. Lógico. Él había pasado todo lo que había pasado y no quería que estuviera en política. Entonces yo me metí en política cuando ya me casé. Me casé ya y ya tenía 25 años cuando me casé y me fui a vivir a la calle San Juan. Sí, pero Antonio, vamos a ir un poco antes. Es decir, tú empiezas y eres pequeño y lógicamente empiezas a trabajar en el cáñamo. A los 8 años. A los 8 años empezaste a menar. A los 8 años a menar, en la sierra a menar, de luz a luz. No yo, sino toda la época. Sí, con 8 años empecé a trabajar ya. Sí. O sea, eso es importante. ¿Llegaste a ir al colegio? Al colegio, a las monjas, que es lo que había ahí, donde están ahora ahí en la Glorieta. Sí. Iba ahí a las monjas, porque es que no habían colegios, para mí por lo menos no habían colegios. Sí. Y lo que poco que aprendí, trabajábamos todo el día, y a las 10 de la noche había un maestro que, en particular en las casas, y de noche pues ibas un rato, es decir, que aprendí muy poco de lectura, ni de cuentas menos, porque no tuve ocasión. Entonces ya cuando me hice más mayor, pues ya fui aprendiendo un poco, pero mi mano derecha la sé, multiplicar y todas esas cosas también las aprendí, pero fueron unos años muy difíciles. Un trabajo muy duro, ¿no? Muy duro. Hombre, habían personas más jóvenes que yo que les ponían en la sierra una piedra, como cuando hacen aquí lo del cáñamo, esas menas. Habían lo mismo mujeres que hombres que no llegaban ni a la cigüeña y lo tenían que poner una piedra o cualquier cosa, una silla, para que alcanzaran. Es decir, la época fue malísima para todo en aquella época. Muchas horas de trabajo. Muchas, de luz a luz. Y entonces se trabajaban los 6 días de la semana. Los 6 días. Sábado incluido. Incluido. Y muchas veces los domingos teníamos que ir a recoger el hilo aún de la sierra, porque aparecieron algunas veces que te quitaban el hilo, porque a mí me pasó un caso, más que nada mi padre, todo el día trabajando hilando para entregar el hilo que había que entregarlo, que al tiempo con Sánchez en la Rambla. ¿Y qué pasó? Bajó mi padre un momento a hacer un cambio en su casa y desayunar, y cuando volvió le habían quitado ya el trabajo de todo el día. Se solía quitar muchas veces eso también, se solía quitar muchas veces. Y yo empecé en la política, ya me metí cuando me casé. Encontré muchos amigos allí arriba, en la calle San Juan, por allí arriba y el Calvario, y entonces ya me metí en la política y empecemos ya con los 1 de mayo, el Partido Comunista, siempre hacíamos lo mismo,
el 30 de abril salíamos a lanzar propaganda para pedir la libertad para el 1 de mayo. Sí. Y eso lo celebrábamos también. Teníamos que correr como gatos, huyendo siempre de la policía, y cada uno... Lógicamente el partido estaba clandestino, no era legal. Claro, claro, era clandestino. Éramos clandestinos aún. Sí. Pero nosotros no paremos de trabajar. Y siguiendo el trayecto, ahora llegaremos a la época de la concienciación política y de tu entrada con esos compañeros. Pasas de ser menador a otro oficio, digamos, de más categoría, ¿no? ¿En qué trabajaste en el cáñamo? Yo en el cáñamo trabajé hilar, ¿me entiendes? Y qué suerte que tuve, y mala suerte también, que cuando vine de la mili, mi padre aún estaba trabajando, porque mi padre se jubiló a los 86 años, estando enfermo, toda su vida de los bronquios, aguantó hasta llegar a la jubilación hasta los 65 años. Y yo lo intenté, que mi padre se retirara, y no hubo forma, y se retiró cuando llegó la edad. Sí. Y pasemos muy mal también, pero porque él murió a los 86 años de un infarto que le dio también. En fin, son ratos muy malos. Pero que trabajaste de hilador, sobre todo tu oficio digamos, después de menador fue hilador. Hilador. ¿Y qué pasa cuéntanos tu experiencia ahí? La experiencia mía, trabajar muchas horas y ganar pues la miseria que había. Y ahí ya tuve el primer tropezón. Cuando me fui a la mili, yo no aparecía en el censo y me tomaron por prófugo. ¿Qué pasó? Que cuando me bautizaron a mí y me presentaron, pues cuando dieron los nombres y apellidos, dijeron Antonio Fernández Monera, y yo era Fernández Manresa. Y para que mi padre no fuera un prófugo, fue el prófugo yo. Mi padre tuvo que ir al ayuntamiento y arreglar los papeles y dar correctamente nombre, apellido Fernández Manresa. Es un problema que tuve. Entonces el problema me vino a mí, y el primer problema que también me metió en política y en el mundo laboral, que es lo que más me ha gustado siempre, cuando éramos hiladores, y los hiladores estábamos trabajando ahí en una nave por la panificadora. Y eso era ya para Jesús Gómez. Que no entendamos Gómez, una cosa, y lo otro, León Marco es otra cosa. Y entonces, de ahí pasemos a una nave que tenía Sergio al lado de cabos y redes. Y en esa nave éramos todos hiladores ya de mucho tiempo. Y en esos momentos Jesús Gómez ya funcionaba la fábrica y me llamaron para entrar a trabajar. Y cuando fui a trabajar había un hombre que era el encargado y me dijo de entrar a trabajar a la fábrica, le dije sí. Entonces yo ya empecé a ponerle mis condiciones. Y mi condición era que me tenían que reconocer toda la antigüedad anterior. Como yo trabajaba para Gómez, yo y 20 y tantas personas que cuando yo entré, Paquico el bailador y algunos más me dijeron, Antonio, pide los derechos de la antigüedad, porque detrás de ti vamos nosotros. Sí. Y empecé a la empresa, hablé con el encargado, que él pues claro, defendía la empresa. Le dije que me tenía que reconocer la antigüedad y me dijo que la antigüedad no me la puede reconocer. Digo, si no me reconoces la antigüedad, yo no entro a trabajar a la fábrica, a Gómez. Dice, eso lo sabrás tú. Digo, no, lo sabrás tú también. Total, que me mandó a trabajar. A los 2 o 3 días me llaman otra vez y querían la misma cantinera, que la antigüedad se perdiera. Y le dije que no. Y a la tercera, un tal Rocamora, que entonces en aquella época, tío o padastro más bien de Vicente el Potra, era el delegado en aquella época, era delegado. Y intervino el hombre también para que me reconocieran la antigüedad. Como no me la quisieron reconocer, al final Bañón, que era el hombre que representaba la empresa, me llamaron y ahí empecé yo ya a meterme en política y a meterme en el mundo laboral, que es lo que más me gusta siempre a mí. Sí. Y allí me reconocieron ya mi antigüedad y ahí seguí trabajando hasta los 62 años que me jubilé. Pero ya cuando estás en la fábrica de Gómez ya no se trabaja el cáñamo, ya empieza... Sí. Todavía era cáñamo. Entonces cuando en Gómez empezamos con el cáñamo. Sí.
casi todo lo que había era cáñamo. Luego ya vino la fibra del plástico. La fibra del plástico. Y después el nylon, sí. ¿entiendes? Pero ahí yo Pero empecé con el plástico. tú empezaste con cáñamo. Con cáñamo. Sí, 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 sí. En la fábrica de Gómez. En la fábrica de Gómez, sí. Bueno, y aparte de este despertar, pues me imagino que a la edad esa que hemos dicho de los 20 y tantos años, pues tú empiezas a querer formar tu familia, como era lógico. Hombre, claro. ¿Eh? Sí. Te casas, conoces a tu mujer, sí, de aquí del pueblo, ¿no? Sí, sí, de la calle San Juan. De la calle San Juan. Y tienes, pues, ¿cuántos hijos tienes ahora mismo? 5 chicos. 5 chicos. 5 chicos. 5 personas muy, muy importantes. Miramos para acá porque es que tenemos hoy un par de invitados viendo la entrevista, entre ellos su hijo Miguel, que le ha acompañado. Sí. Y 5 chicos de los que están muy orgullosos. Encantado con ellos. Bueno, creo que llegas en un momento determinado de tu vida a salir a trabajar fuera de España. Sí. ¿Es verdad? Cuéntanos, sí. ¿Cómo fue eso? A Suiza. ¿A Suiza? A Suiza. Estuve en Suiza un año trabajando. Pues había una necesidad en aquella época económica. Y entonces yo pedí permiso a la empresa para irme al extranjero y me la concedieron porque yo les dije que quería ir a trabajar a Suiza. Total, que pedí 5 contratos de aquí de España por mediación de Diego Boito, me dio la dirección de Suiza y me pedí 5 contratos, me mandaron los 5 contratos para un hijo del planchadito, uno decía en el huevo que jugaba al fútbol, el Paquico el Pancha, total que nos fuimos a trabajar 5 a Suiza. A Suiza. Y en Suiza estuve trabajando un año. Y estando en Suiza tuve la sorpresa... ¿De quién fue? De mi Javi, que yo ni sabía ni mi mujer que estaba embarazada. Y cuando me fui si hubiera sabido que estaba embarazada no me hubiera ido a Suiza. Y estando en Suiza, pues me mandó una carta lo que había. Entonces yo estaba en Suiza ya y ella seguía con su embarazo y yo seguí trabajando allí un año prácticamente. Sí. Y entonces en aquella época, pues también los compañeros que me llevé, pues sí que también uno de ellos me jugó una pasada. A veces no te puedes fiar de los mismos amigos. Estaba trabajando con nosotros, los 5, cada uno, yo trabajaba en la construcción, otro trabajaba en otro sitio, y uno de ellos pues se buscó trabajar en otra empresa, en la fábrica del aluminio. Vale, pues de acuerdo, trabajas en la fábrica del aluminio, pues para adelante. Y cuando nos vinimos allí lo pasé muy bien. Sí. Allí nos íbamos de juerga todos los fines de semana, allí en Suiza no ibas a hablar a nadie. Y nosotros a cantar y todo, allí a cantar en Suiza. Dirían españoles. Bueno, y lo pasemos bien. Entonces cuando se terminó el contrato, yo me vine a España. Y me vine a España porque mi padre me dijo que se había jubilado un tal Francisquillo. Y la categoría de él podía ocuparla yo. Y entonces me vino ya también el problema que tuve que denunciar a la empresa para que me admitiera. Y luego me tuvo que pagar la tramitación salarial. Ahí he seguido en Cabo y Redes hasta los 62 años trabajando. Y con Cabo y Redes, yo, mejor dicho, el actual empresario que había, se portaron muy bien conmigo. Metí a todos mis hijos a trabajar allí. Al primero que hablé con la empresa, no te preocupes Antonio, eso ya fue León, sí, el de Villajoyosa. Metí a mi Antonio, este también trabajó en vacaciones, también mi Miguel. Trabajó mi Mario y mi Roberto. Todos. Los 5 los metí a trabajar allí. Sí, 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 sí. Y el problema que eso a mí pues fue la dichosa huelga. Tú empezaste, como has contado antes, o has matizado un poco, con varios amigos, cuando el PC todavía no era legal, a mover un poco la vida política en Callosa. Sí. ¿Qué recuerdas de esos tiempos? ¿Dónde teníais la sede? ¿Qué es lo que hacíais? Cuéntanos un poco de eso, Antonio. La sede, cuando empecemos prácticamente no teníamos sede. Eran casas particulares. Sí. Y llegábamos a acuerdos y nos reuníamos el 30 de abril y repartíamos la propaganda por llamar para la libertad. Pues otra cosa no era la libertad. Y muchas noches pues teníamos que correr porque la policía municipal... Pues claro, hacían su trabajo y corriendo y cada uno para su casa. Yo vivía en el barrio Luga, me pillaba por la Rambla. Muchas veces tenía ya costumbre por subir por la parte de atrás de San Roque, la parte esa de atrás, pues yo vivía en el barrio Luga, subía a Los Palomos y por allí subía y también bajaba. Y cada uno se iba a su casa.
Entonces yo luego tuve un cargo también, ya en el partido. Cuando se forma el partido. Sí, cuando está formado ya el partido, pues cada uno tenía su trabajo. Y el trabajo que yo tuve en el partido era muy peligroso. Y si me hubieran pillado la noche que os voy a contar, pues hubiera ido a la cárcel como mínimo. Yo era el enlace de recoger el mundo obrero. Entonces yo vivía en el barrio Lucas y el enlace venía, ni sabía yo el nombre de él, ni él sabía el mío. Y cuando tenían que venir, donde está el matadero, allí al lado, allí lo esperaba yo, o me esperaba él a mí, y allí cada uno yo cogía su propaganda, la repartía al partido, y luego habían las personas que se encargaban de repartirla, los Toninos, Martín Noguera, todas esas cosas, y muchos de ellos repartían la propaganda. Y este hombre también aquí, el amigo Antonio, también era uno de los encargados de repartir y de salir también a la propaganda del 1 de mayo. Y ahí ya empecé yo. Y entonces esa misma noche, qué casualidad, mi Antonio tendría un par de años. Sí. Y se puso a llorisquear y yo llevaba todo el seno lleno de mundo obrero, Senética. Y tuve la serenidad también de que cuando iba para arriba, a la calle San Juan, para darle la propaganda a mi cuñado Martín y a Kiko el Olivero, que veían también allí arriba, pues en la puerta del bar de Manolín estaba la Guardia Civil. Y tuve la tranquilidad de llegar allí y dije buenas noches, y me contestaron y no pasó nada. Si esa noche me pillan... Se va. Queremos aclarar para la gente que escuche que Mundo Obrero era un periódico del Partido Comunista que contaba pues las noticias de otra manera distinta a como contaban las radios y digamos los periódicos como la ABC, como Información, etcétera, etcétera. Y lógicamente pues era clandestino totalmente era una cosa que estaba penada, que os podéis haber buscado. Lo digo para que la gente vea en el LASU que se jugaban realmente algo importante. Llegamos ya al año 76 en que se legalizan los partidos, pero antes o en esa fecha ocurre lo de la huelga general en Callosa. Sí, la huelga general. Fue en el 76, ¿no? En el 76, sí. Sí. Que todavía no estaban legalizados los sindicatos, todavía estaba el sindicato vertical. Éramos todos clandestinos. Clandestinos. En aquella época éramos todos clandestinos. ¿Cuál es la causa de la huelga? Cuéntanos esa huelga que duró 28 días y cuál fue la causa de la huelga, así en líneas generales. ¿Te refieres a la que hemos venido a hablar, la de la huelga? Sí. La huelga, empecemos la comisión negociadora, porque íbamos cada año, cada 2 años, había un convenio colectivo o se prorrogaba el convenio colectivo y íbamos a negociar a Alicante los convenios. Allí se negociaban los convenios, íbamos a una comisión de aquí de Callosa y la patronal ponía la suya. Y la verdad sea, muchos empresarios tenían que aguantar por todas las investidas que hacíamos nosotros y nosotros tenemos que aguantar también a los empresarios porque cada uno defendía su postura. Y entonces había un empresario que a mí me caía muy bien siempre, que siempre me bromeaba, yo no tenía problemas con ninguno. Con Miguelico Sánchez iba Tono Pepeje, Paco Molina, en fin, la comisión que formaban ellos. Y con Paco Molina teníamos mucha amistad porque era un hombre que estaba en la reunión y siempre estaba de broma. Y cuando siempre pedíamos una subida y una peseta y allí le saquemos ya el pesetica. Pero Paco Molina era una gran persona. Yo tenía amistad allí y aquí en Callosa. Y una de las noches del convenio ese tan duro también que tuvimos, que no sé si fue este último no sé, este es del 76, puede ser que sea el último. El más duro que hubo en ese convenio, muchas conversaciones, y uno de los recesos que acordemos, porque habían recesos, tanto de comisiones como la patronal. Pues llegó un momento y en la reunión de comisiones nosotros, todos los trabajadores, acordemos más o menos la subida que queríamos. Y cuando salimos a recibirnos otra vez, pues Paco siempre bromeaba y le hice una propuesta a Paco yo. La propuesta se la hice a través de comisiones obreras, ¿me entiendes? Se lo dije a Paco. Digo, Paco, estos son los puntos que hay, esto y esto y esto, y si aceptáis estos puntos, hay convenio. Dice, si lo que dices tú, Antonio, es así. Digo, si es así, sí, vamos el convenio para adelante. Y efectivamente el convenio aceptaron algunas cosas, otras no se aceptaron y ahí pues vinieron otra vez los problemas que han salido a la calle también.
Sí. Mucha huelga, muchos problemas, y hay que agradecer también que Callosa colaboró muchísimo con los trabajadores. Si no, era imposible mantener una huelga de 28 días. 28 días son muchos días, de huelga general. Pues huelga general de 28 días. Pero también teníamos mucha ayuda del extranjero, que de Francia mandaban dinero también. Sí. Se mandaba dinero, los comercios ayudaron, y solamente hubo uno de la plaza que se negó a colaborar. Y como la gente le hizo un boicot, él luego salió en persona a pedir perdón, y lo que hiciera falta lo haría. Que estaba en eso. Sí. Ahora mismo estuvisteis, porque he visto fotos por ahí que ahora si se pueden se pondrán, se irán poniendo a lo largo de la entrevista, estuvisteis encerrados en la parroquia de San José, ¿no? Hombre, ahí espérate, que ahí también fui yo el que viví encerrarnos. Bueno, encerrarnos queríamos todos, ¿me entiendes? Pero yo, como allí el cura de allí, yo vivía allí al lado de la iglesia, hablé con el cura y le pedí el encierro. Y nada más que me dijo el cura, dice, respetar la iglesia y podéis estar ahí el tiempo que queráis. Y efectivamente entremos allí y ahí estuvimos 20 y tantos días, creo que fueron, 28 total. 28, ¿no? Y la ayuda también fue una ayuda muy grande. Hay gente que no podía, es que era imposible aguantar 28 días si no tenías una ayuda familiar o de alguien. Es que claro, habrían familias como la tuya, con 5 hijos, pues claro, que las criaturas tienen que comer, calzado, colegios, todo, habían gastos por todas partes. Y aguantar un mes sin cobrar es... Claro, yo tenía la ayuda de mi madre y de una hermana de mi madre también. Así que yo no pasé, como el que dice, problemas no tuve económicos, pues ni comestibles tampoco, porque la ayuda a la familia. Bueno, y llega por fin, esta huelga pasa, hay digamos, una cesión por parte del patronato, que casi escuchan vuestras peticiones, y enseguida, al año siguiente, en el 77, se legalizan los sindicatos. Se pasa ya del sindicato vertical, que fue lo último que se hizo. Lo último. Porque sabes que primero fueron los partidos, etcétera, etcétera, y lo último, ya los sindicatos. Y se crea, con la figura del secretario general Marcelino Camacho, pues se crea comisiones obreras. Sí. Aquí trajimos a Marcelino Camacho a Callosa también. Sí, ahora nos contarás un poquito qué te pareció, porque bueno, es un histórico, es un personaje histórico dentro de la historia del sindicalismo, y que tuvimos la suerte de que estuvo en Callosa, pero tú eres el elegido y eres el secretario aquí de comisiones, ¿no? Sí, en aquella época me nombraba mi secretario general de comisiones obreras, pero una cosa es el nombrar, y luego colaboramos todos allí en el sindicato, haciendo declaraciones de renta, teníamos muchos afiliados, prácticamente ganábamos las elecciones casi siempre que nos presentábamos. Fue muy buena época de comisiones obreras en Callosa, fue muy buenísima. Y tú continuabas con tu trabajo. Es decir, sí, no, allí trabajábamos, todos los que estábamos al cargo de comisiones obreras o del partido, éramos todos trabajadores. Terminábamos de trabajar las 8 horas y nos íbamos allá al sindicato. Sí, hacer toda esa labor que dices, que era las declaraciones de la renta, pues las ayudas, porque la gente consultaría cosas sobre contratos. Claro, y asesoramientos también a la gente. Venía también un asesor todas las semanas a informar a los trabajadores, o si había una demanda, cualquier cosa así, eso lo teníamos completo también. Sí. ¿Y cuántas personas había más o menos en el sindicato? Porque la figura del liberado es posterior, pero ahora mismo, trabajando como tú desinteresadamente, ¿cuántos erais en comisión? Allí como mínimo de 10 a 12 personas habíamos todos los días. Todos los que trabajábamos de mañana, en la tarde todos íbamos al sindicato. Cada uno hacía su función, y si no, venía gente a preguntarte, hacíamos de asesor, ¿me entiendes? Y luego, si no lo sabíamos explicarle bien las cosas, le decíamos, ven el martes o ven el miércoles, que viene el abogado, y de informar de todo lo que tengas que informar. Sí, la información de todo. Y ahora mismo, digamos, la economía de comisiones, ¿cómo funcionaba comisiones? Es decir, ¿quién pagaba los gastos de comisiones? Porque hay un bulo por ahí que dice que lo sufraga el Estado, pero yo sé que eso no es verdad. En Callosa de Segura, allí lo que se recaudaba de los afiliados era para alquiler, que tenemos un alquiler allí. Allí los trabajadores no cobrábamos ninguno ni una peseta. Eso que se descarte por completo. Allí no cobraba nadie. Éramos voluntarios
íbamos allí, pasábamos la tarde, si viene gente a preguntar, en fin, asesoramiento solamente, lo que teníamos. Y los martes o los miércoles venía siempre un abogado. Y si entre semanas no se aclaraba lo que nosotros decíamos, venía y el abogado les decía lo que tenían que hacer y lo que no tenían que hacer. Lógicamente este panorama sucede en toda España y yo quiero recordar que Bardem, el famoso Bardem, hizo pues la famosa matanza de Atocha, que eran abogados laboralistas de comisiones que murieron a manos de unos pistoleros en Atocha, en el despacho de Atocha, donde hacían lo mismo que vosotros, solucionar la vida de los trabajadores. No, pues ahora recordaba lo de Atocha. Lo de Atocha fue ya un crimen de envergadura. Y gracias a esa muerte, porque no es darle las gracias a los que mataron, sino gracias a la muerte de esa gente vino más bien la legalidad a nivel nacional también, porque se esperaba que hubiera algún escándalo en los entierros y en los entierros no hubiera un escándalo ninguno. Me refiero de los de Atocha. Sí. Los de Atocha allí más pacífico no pudo ser, ¿me entiendes? Y yo creo que a raíz de ahí también vino algo para ayudar a legalizar los partidos políticos. Sí, sí, claro, lógicamente ahí va todo seguidico y ya te digo que luego enseguida la legalización de los... ¿Qué diferencia hay entre cómo gestionáis vosotros el sindicato en Callosa y actualmente? ¿Cómo ves tú la diferencia? Hombre, actualmente prácticamente nada más que hay una persona hoy en día que es Paco Molina. Y allí, entonces en aquella época no, en aquella época, pues como éramos todos trabajadores, estábamos todos trabajando, nos percibíamos nada, y teníamos la voluntad de pasar por el sindicato todas las tardes o las mañanas según el turno que te pillara, y allí pasábamos la tarde. Si iba alguien a preguntar se le atendía y si no, no. Aquí hay Paco Molina, el trabajo que hace nada más es asesoramiento de abogados, ¿entiendes? Y si alguien va entre semanas a preguntar, pues le dice los días que tiene que volver y solamente creo yo que el trabajo del Paco, no lo sé. Sí, porque eso no lo sé seguro. Pero que lógicamente se ha avanzado muchísimo a estar el trabajador desprotegido después de 45 años a que actualmente pues tú vas al sindicato y estás afiliado y lógicamente tienes unas ventajas, ¿no? Hombre, que la ventaja existe ahí siempre. La ventaja existe de tener asesoramientos a no tenerlos, eso es por supuesto. Pero hoy en día... Bueno, no es lo de antes ni mucho menos ya. Es que yo quería recalcar eso porque gracias a ese trabajo diario que hacéis todos vosotros, pues se ha conseguido llegar a lo que se ha conseguido llegar hoy en día en derechos y en todo. Y por ejemplo, una cosa que echa mucho en cara la gente que no está de acuerdo, los sindicatos viven de las subvenciones. ¿Qué subvenciones recibe un sindicato? En las elecciones, lógicamente, como ganan los partidos, ¿no? No lo sé cómo existe el sindicato a nivel nacional, eso no lo sé. Ahora, lo que yo conocí, allí no pagaban a nadie, ni cobrábamos nadie ni una peseta, nadie. Pagos creo que cobrará algo, creo, tampoco lo sé, porque si te digo sí o no, no lo sé. Yo no sé, pero... para estar un día o una tarde ahí, creo que va a la semana 2 o 3 tardes, pues yo no sé, yo pienso que le estarán dando algo, tampoco lo sé, eso sí que no lo puedo decir. No, pero yo me refiero a que el que es enlace sindical tiene alguna subvención. No. O comisiones cobra es decir, si saca 1000 delegados, 3000 delegados, pues, ¿es por la cantidad de delegados que sacan en España o lo desconoces eso? Eso a nivel nacional lo desconozco. Yo sé que los delegados que salíamos aquí en Callosa, eso limpio de todo. Ahí no cobraba nadie. Nadie, ahora sí se cobra, creo que sí. Propondremos una entrevista con el actual para que nos aclare un poco, porque yo creo que ahora el Estado ha dicho que tiene que mantener, lógicamente, la libertad sindical. Es una obligación del Estado velar por la libertad sindical. Sí. Bueno, y pasamos a Camacho, que estuvo aquí. ¿Qué nos cuentas? ¿Cómo fue esa importantísima visita? Esa importante visita, lo mismo que la de Carrillo también, pues hombre, lo manejemos en el partido, eso ya lo hicimos entre comisiones y el partido, de traer aquí, porque había una campaña electoral, no me acuerdo del político que se presentaba por el PSE, ahí en Alicante creo que fue, y se convenió de traer a Marcelino Camacho. Entonces Marcelino Camacho, cuando vino,
fuimos 4 o 5 personas al colegio del Primo de Rivera. Sí. Y allí lo recibimos, estuvimos hablando con él y nos presentemos a él, dándonos las gracias y tal, y para allí para acá. Y luego ya pues, también vino Santiago Carrillo también, pues al campo de fútbol. Sí, 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 sí. Allí también me toca a mí presentar allí también a Santiago Carrillo. Habíamos 2 o 3 que presentamos a Santiago Carrillo. Bueno, Sí, Santiago Carrillo. Importantísimas figuras digamos, de eso, porque Marcelino pues, fue muchísimos años secretario general. Me cago en la mamá. Marcelino Camacho hizo un trabajo extraordinario a nivel nacional. A nivel nacional estuvo muchos años. Se movió mucho el sindicato en aquella época con Marcelino Camacho. Marcelino Camacho, lo presenté y dije Marcelino Camacho Abad. Y cuando dije Abad, el segundo apellido, dice, hombre, se sorprendió. ¿Hubo gente, recepcionó bien la gente a Marcelino, al ser una figura tan conocida? No nos dejaron llevar personal allí al colegio. Fuimos 8 o 10 personas nada más. En aquella época aún nos dijeron que al colegio, que tal, y para allí y para acá, que podía haber algo, y allí no hubo nada. Nada más que vino Marcelino Camacho, estuvimos hablando con él, y el hombre cogió y se fue. Ah, que no hubo ninguna charla. No, hablar los 4 o 5 que fuimos allí, hablamos. Qué pena. Que perder la oportunidad esa de tener una persona con tanta experiencia. Pero pidimos el colegio, lo cedieron, pero no se creían que iba a pasar algo allí, ¿me entiendes? Y allí no pasó nada más que lo presentemos, hablemos con él un poco y ya está. Y luego, con lo mismo que Carrillo, se presentó el campo de fútbol, allí sí que fuimos más personas. Menos mal. Allí sí fuimos más personas y fuimos al campo de fútbol y presentamos a Santiago Carrillo y tampoco, pues no, aún se creía la gente que estábamos aquí dispuestos a hacer daño a la gente. Sí, sí, sí. Ya se lo comentaba yo a Antonio en la anterior entrevista. Antonio, lógicamente la sanidad es muy importante en la protección del trabajador. ¿Cómo ha evolucionado la sanidad desde la época en que tu padre, que estaba enfermo, hasta ahora? ¿Cómo ha evolucionado? Hombre, yo creo que bastante. Ya mira, el chico ese que murió, José Guillermo Oliva, que trabajaba en la fábrica junto conmigo, cuando ese día precisamente que había muerto, que no lo sabíamos, pues entonces no baja José y mandaron, no sé quién fue el que mandaron el comunicado de que José se había muerto. Entonces creo que fue una deshidratación, porque el médico que tenía que haber ido no fue a la casa, lo llamaron y no subió. Y se deshidrató y murió el chico. Acompañamos a la familia y toda esa serie de cosas, y a raíz de ahí fue cuando pedimos ya en el partido y comisiones obreras de que se hiciera un ambulatorio aquí en Callosa. Nosotros decíamos un hospital, ¿me entiendes? Y gracias a esa petición, pues mira si salió, y esa salió a través de la petición que hicimos en la Glorieta, en el Palco de la Música. Allí estaba el partido, estaba Comisiones Obreras y también estaban algunos de UGT o del PSOE también, y de ahí ya pues vino la suerte que tenemos, que era o no, es una suerte tener también en Callosa ahí. Sí, sí, un ambulatorio. Un ambulatorio, ¿me entiendes? Porque sí, que por cierto está todos los días así de gente, de mañana y de tarde. Sí. El uso es desde luego estupendo, pero el ambulatorio no empezó ahí, empezó en la Avenida de la Constitución. Ya. Era más chiquitín. Más chiquitín era, pero nosotros queríamos, no te digo que pedimos un hospital, nosotros dijimos ambulatorio, queríamos un hospital, porque ahí ese ambulatorio que había ahí al lado de, ¿dónde estaba? Por al lado de donde está Suma, más o menos creo que era por ahí. Sí. Ahora, porque pasó un caso también, ahora que me has recordado eso de Suma de ahí. Ahí una noche, mi padre, su madre, que fue su madre, se puso mala. Y entonces mi padre me llamó también para irnos a llamar al médico. Y entonces yo me quedé con mi padre y llamemos a Trasfalla, el médico Trasfalla, que estaba en el paseo. Y el tío decía que no subía. Y no subía, y mi padre se fue a atender a su madre. Y yo me quedé allí y le dije, tienes que subir, sube que te estoy esperando aquí. Y al final el médico Trasfalla subió a ver también a mi abuela también. Sí. Bueno, lógicamente la cosa de entonces ahora ha cambiado mucho. Hombre. Hoy en día tienes cualquier cosa, llamas a la ambulancia y te atienden en urgencias. Si no es cosa de ellos, te mandan a San Bartolomé. O sea que el avance ha sido bastante grande. Mira, te voy a hacer otra. Mira,
Ha cambiado mucho la medicina, ha cambiado mucho, por supuesto. Pero es que en esas épocas tan malas había muchos médicos que les daban, los vecinos de Callosa les daban dinero. En el paseo los médicos, no quiero nombrarlos a Trafalgar, les llevaban conejos, les llevaban pollo. Mi madre, don Andrés, cuando lo llamaba, estaba al momento en mi casa, pero el dinerillo mi madre se lo daba también. Sí, sí. Y ese médico a mí también me atendió muy bien, que yo tuve, no sé si está vivo aún, que hace poco estuve con él hablando en el paseo, ya tenía 90 y algún año, me dijo que tenía. Sí, sí. Y ese médico tuve un problema también, yo tuve un accidente que me rompí una costilla por no pillar una criatura en la calle donde yo vivo, en la calle de la Cuesta, sí. Me tiré de la moto y me rompí una costilla y no quería subir a mi casa y luego subía todos los días y me tiré 40 y tantos días de baja. La baja más grande que he tenido en mi vida esa, por tirarme de la moto por no pillar una criatura allí, un colegio que había una labor de chiquitos. Se mira también dentro del trabajo, bueno, las vacaciones y los sueldos y todo eso, porque decir que tiene que eso va mejorando año a año, pero los riesgos laborales, ¿se cuidan o todavía el gobierno central no acaba de ver los riesgos que tienen los trabajadores en su trabajo? Es que según el gobierno que está en el momento, porque más nombra eso y estoy hasta las narices de los golfos que han salido ahora, que nosotros no cobrábamos ni un duro, ellos cobran unos salarios enormes y que luego hagan los partidos. Si lo hace el otro partido no me da que lo haga, pero que lo haga el PSOE también eso es muy duro también para la gente. Claro. Que lo haga la gente de izquierda, pues quiera o no, yo voto siempre al Partido Comunista, por supuesto, pero para votar al PSOE también lo voto, pero lo tendría que votar, lo votaría si no estuviera Izquierda Unida. Pero esa golfería de los dineros que se están llevando por ahí, eso está muy mal visto y que lo haga un partido de izquierda. Si lo hace la derecha estábamos acostumbrados ya, pero que lo hagan también esto, pues quiera o no. Y es que no es nuevo tampoco, porque cuando en Andalucía también, el PSOE también pasó lo mismo. Sí, si es que está pasando muchas veces y que pase la derecha, dice uno, bueno, va a pasar la derecha, pues vale, pero que pase la izquierda, sí que eso tira mucho para atrás a la gente joven. A la gente joven. Y más a los trabajadores. ¿Qué dicen tus nietos de la situación de cuando les cuentas alguna cosa de la Callosa pasada? ¿Qué es lo que te dicen? A los nietos no les he contado nunca nada de las cosas. A los hijos sí. A los hijos sí, ¿verdad? Los hijos se lo saben de... A los hijos sí. Los nietos, pues quiera o no, han cambiado mucho la vida también, porque tengo un nieto mayor que tiene ya 23 años. Ostras, mira. ¿Me entiendes? Ese ya tiene 23 años y está estudiando, no me acuerdo, creo que está estudiando abogacía, algo de abogacía creo que está estudiando. Y yo quisiera, el otro día estuve también con la nieta de Miguel y pregunté cómo iba la cosa. Y dice, abuelo, va bien. Digo, pues apretarse bastante, que si no la cosa va a ser más después por los trabajos. Y a los nietos cuando hablo ahí a mi Javi, que es a donde me voy, pues casi todas las noches voy, me estoy un ratico allí con mi Javi, viene a trabajar a las 7:30 o a las 8, y me pongo a hablar allí, más que nada hablamos de fútbol y toda esa serie de cosas. Sí. Porque no intento hablar de política pues, si no lo quieren hablar. Claro. ¿Me entiendes? El fútbol es... Claro, yo no quiero. Y cuéntanos un poco de qué equipo eres y tu... Yo del Barça a muerte. Catalán. Bueno, estarás contento, ¿no? Con la situación actual, de cómo ha quedado en... Y tomo muchas pesambres también. Que a mí, el otro día le dije a mi Miguel, dile a la chiquita que no sea fanática como yo. Yo soy un fanático del fútbol y mi Miguel tiene una hija fanática también del fútbol, que es del Madrid. Ah, soy contrario. Pero lo siento mucho, pero quiero que gane el Barça. Pero sí. la otra noche, es verdad, cuando yo veo al Barcelona que va perdiendo, si estoy yo solo en mi casa me levanto y me voy. Ya. Hace poco estaba perdiendo con el Alavés, creo que fue, no, con el Celta, que iba perdiendo 0-3. Y me cogí, me levanté y me fui, no había nadie y me fui. Y al rato vuelvo y iba ganando 4-3. Digo, ¿será posible esto? Y ahora últimamente a mi Javi se lo comento más que nada. Digo, ¿qué sistema sacar este entrenador que a un minuto, 2 minutos ya están metiendo goles y luego lo remonta todo? Sí. Porque acá mi Javi yo siempre hablo. Ayer precisamente me preguntó si esta huelga que había era lo del convenio ese tal. Es que el convenio pasó a un mes, ¿eh? Es que un mes, de pasar de 15 días a un mes,
fue automáticamente muy duro también, Sí, para, sí. para la empresa, pero nosotros no, porque eso pasó de un mes, tenemos 15 días de paga extraordinaria y conseguimos la paga extraordinaria de julio y de Navidad a un mes. Hombre, eso Y es importante, ¿eh? Eso, hombre, es que no se lo esperaba nadie, y lo aceptaron, ¿eh? Y lo aceptaron los empresarios también, que si no, no se hubiera hecho. Pero era duro, pero lo pusimos un mes de vacaciones y un mes de paga extraordinaria. Y pasemos de 15 días a un mes. Y ayer, antes de ayer me preguntó mi Javi, papá, ¿eso es lo del convenio de ahora son un mes en Navidad y un mes en agosto? Que eran las dos vacaciones, la de agosto y la de Navidad. Sí, no llega a los 2 meses, pero bueno, ya van avanzando, Eso, hombre, eso fue muy importante también aquí en Callosa. Y el trabajo en casa, todo va evolucionando, el trabajo que llaman desde casa con la pandemia y todo eso. Bueno, vamos por la última pregunta, porque no queremos hacer que la gente se canse. Antonio, ¿tienes nietos? Y tienes, porque hijas no has tenido, eran todos hijos, las hijas pues son las mujeres de tus hijos, pero tienes nietas. ¿Cómo ves la situación de la mujer hoy en día? Hombre, Porque tú oyes las noticias, estás y tienes nietas. ¿Cómo ha mejorado en el trabajo, en la sociedad? ¿Se reivindica la igualdad entre hombres y mujeres? hombre, yo soy partidario de que se reivindique lo mismo el hombre que la mujer, por supuesto. Lo que no veo bien es que insulten a una persona que quiera ser gay, que la tengan que insultar, tanto que sea hombre como sea mujer. Cada uno con su cuerpo puede hacer lo que le dé la gana, ¿entiendes? Yo voy a ser sincero, yo quisiera que mis nietos y mis nietas fueran y no se hagan. Lo que que quiere decir que estén felices con lo que son. Exactamente, y cada uno con su cuerpo que haga lo que le dé la gana. Pero claro, a lo mejor lo digo aquí y luego mañana les pasa y lo veo mal, pero yo estoy muy a gusto con mis nietos y a las nietas estoy encantada de la vida. Y tú piensas que la igualdad debe de existir. Debe de existir. Y Total. claro. Y de los malos tratos, la gente que provoca malos tratos a su pareja y todo eso, ¿qué opinas eso? Pues eso, hombre, esas personas así, yo creo que tienen que ir primero a la justicia y tienen que ir a la cárcel, que vayan a la cárcel. Porque un maltrato, pegarle tú a una mujer o hacerle esos abusos que están haciendo, y yo no lo veo bien tampoco eso. Eso del maltrato de la mujer, cada uno, si quiere ser gay que sea, y si ni quiere ser de otra cosa, que sea lo que tú quieras. Te guste o no te guste, está ahí. Yo lo digo bien claro, yo no quisiera que mis hijos pues, fueran así. Y bueno, mis hijos no son ya, pero mis nietos también. Pero si cada uno quiere hacer su cuerpo lo que le dé la gana, que lo haga. Respetas yo lo respeto. Y lo último, sabes que la sociedad está avanzando mucho. En la sociedad me refiero, en la España de hoy en día, la ultraderecha. Ya hay 2 partidos, los jóvenes muchas veces sin saber abrazan doctrinas que provocan la violencia, que provocan la desigualdad. ¿Cómo lo ves? ¿Ves que está avanzando de verdad o tú crees que eso es una exageración? Hombre, yo no creo que sea cierto todo lo que se dice, lo que pasa es que hay votos, que los votos son los que mandan. Pero yo no quisiera que reapareciera otra vez la ultraderecha por ningún lado. Y si no tiene que gobernar, mejor que no gobierne, porque beneficios para los trabajadores no va a haber ninguno. Tú nada más que tienes que ver ahí, ahora el PP, en qué situación está, con esto de Valencia. Sí. Con esto de Valencia está el PP, que están para que no lo votaran ya los valencianos. Porque el tío este, yo no lo quiero decir muy claro, bueno, sí. No, muy claro, qué hacía el señor masón ahí 4 o 5 horas con una señora comiendo. Yo pensé otras cosas que no se han dicho, ¿entiendes? Porque un político como él, un responsable como él, que se tire 4 o 5 horas en una comida y la gente muriéndose y ahogándose y narices, y que ahora el tío está aguantando, y a mí no me extraña que lo saquen otra vez. Sería muy malo para el PP y para la sociedad, pero que no nos extrañe que salga otra vez, porque él no se quiere ir. Si no lo echa Feijóo, ese tío no se va de ahí. Y mira que le están diciendo cosas ahí en Valencia. Sí. Pero ¿qué es lo que pasaría ahí para estar 4 o 5 horas con la comida que, según llamó a una chica, algo de televisión, sí, para darle un puesto de trabajo,
y se meten y no... Una periodista. Y era periodista, no la chica. Sí. Y no atienda a nadie, y ahora pues ahí está ese hombre que yo creo que se tenía que ir. Pero el problema que hay es que ahí los de ¿cómo le llaman ahora ya? Los de Vox. Los de Vox están apoyándolo. Sí. Entonces la gente tiene que mirar mucho eso, tanto de la derecha como de la izquierda. No beneficia a nadie que vuelva otra vez a algún partido como Vox. Yo creo que no va a gobernar nunca, creo. Pero no te espera en los sitios que salga alguien así, pues sería muy malo. La gente debe de pensarse mucho cuando vota, que vote libremente a quien quiera. Pero hay que llevar mucho cuidado con los votos que... Las cosas que decimos de la desigualdad, la intolerancia, la violencia, existe mucha violencia. Claro que existe bastante. Antonio, te agradecemos infinito que hayas estado aquí con nosotros en la casa de Telecayosa y que hayas llegado a la casa de todos los callosinos que nos han estado escuchando. Yo quiero mandarle recuerdos y ánimos. Sí, me lo has dicho. Ánimo, venga. Ánimos a Vicente Marcos, a Luis Arenas y a mi amigo... ¿Quién es el otro? Soplar por ahí quién es el otro. ¿Y quién? No me acuerdo ahora el otro amigo. Has dicho Luis Arena y Paco Cruz. Paco Cruz es una persona que hacía mucho en el sindicato. Mucho. Porque tenía su mano derecha muy bien y cuando llegaba la hora de la declaración de la renta, era una máquina allí haciendo declaraciones de la renta. Bueno, pues con ese mensaje que le han mandado a Paco Cruz, a Vicente Luis, Marco y a Luis... Y a los demás amigos que no se desanimen y que sigan colaborando cuando lleguen las votaciones con el Partido Comunista. Muy bien. Y que sigamos colaborando con una sociedad mejor, y más igualitaria. Y más igualitaria, exactamente. Muchas gracias por tu presencia y de verdad que sigas tan bien como estás y con esa memoria que tienes tan estupenda. Y ojalá pues dentro de unos años hagamos otra entrevista. A mí me quedan 6 años aún de vida. Aún, pues bueno, aún tenemos tiempo. Quiero llegar a los 91, a la edad de mi madre. después que me vaya. Bueno, pues a ver si antes de que te vayas hacemos otra charlica. Muchas gracias a todos. Cuando queráis estoy dispuesto a venir. Muchas gracias a todos por escucharnos y hasta una próxima ocasión.